Fijaos en esto, una simulación de 10.000 euros al 2% durante 10 años. Tendrías al final 12.189 y con estos intereses ganados. La misma simulación a 10 años con 10.000 euros al 4% ganarías 4.800. Parece un mundo, pero no lo es. Y ahora viene lo importante. Si bajamos un poquito más abajo, vemos las mismas simulaciones a 10 años, pero en este caso al 10% y con 3.000 euros. Y unos intereses de 4.700 y si fuera un 12% de 6.300. Y lo que nos damos cuenta, todo y que son simulaciones aquí con más capital, aquí con menos capital, estamos generando unos intereses muy similares o incluso superiores. Y el problema no es rascar un punto más en el corto plazo. El error es no saber qué parte de tu dinero tiene que crecer y cuál solo tiene que estar segura. Y eso es lo que hace que mucha gente pierda años. Y hoy vas a salir con algo muy concreto. Vas a saber exactamente qué papel juega cada euro de tu cartera y vas a entender por qué una pequeña parte bien gestionada puede cambiar tu resultado a largo plazo. Vamos a ordenar tu mapa, el corto, medio y largo plazo, con números reales y un caso práctico. Así que no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y antes de empezar, una cosa clara, no invertimos para ganar dinero, invertimos para no perder poder adquisitivo. La inflación no hace ruido, pero trabaja todos los días, pero incluso entendiendo eso, la mayoría comete otro error, que se obsesiona con el 70-80% del capital y deja sin optimizar el motor real que marca la diferencia. Y mucha gente dice, yo entiendo el interés compuesto, pero lo confunden con el interés simple. El interés compuesto no es magia, es simplemente que los intereses que ganas empiezan a trabajar para ti. Si tienes 10.000 euros al 2%, al año tienes 10.200. Y esos 200 euros de ganancia, al año siguiente también generan otros intereses. Que si fuera otro 2%, pues esos 200 euros al 2% te generarían 4 euros. Pero claro, cuando hablamos de rentabilidades más elevadas, por ejemplo un 10%, la película cambia. Sobre esos 10.000 el 10% son 1.000 y suponiendo que al año siguiente vuelves a ganar un 10, esos propios 1.000 ya te generan 100. Con lo que 4 versus 100 vemos que son dos bolas de nieve muy diferentes. Y aunque incluso puedan estar un poco exageradas. Como ya deberéis de saber, el interés compuesto de verdad aparece cuando la rentabilidad es alta y el tiempo también. Y aquí lo hemos visto claramente, estos 10.000 euros al 2% durante 10 años, de un 2 a un 4 que es un doble, los intereses es el doble. Pero aquí estamos viendo que diversificando un 30% de esos 10.000 a rentabilidades más elevadas, pues aquí sí que este 10 incluso estaría compitiendo con aquí, pero con un poquito más de rentabilidad incluso ganaríamos más. Y esto hemos hablado a 10 años, pero el tiempo va pasando deprisa. Y si alguien no tiene una estructura, no tiene una estrategia, no empieza a diversificar el motor del crecimiento, pues vamos mal. Porque está claro que al cabo de 20 años estos resultados vuelven a diferir. Pero si bajamos abajo, nos daríamos cuenta que incluso con estos 3.000, vale que el interés puede ser más alto o más bajo, pero ya veríamos que incluso están ganando más interés que este propio cálculo con más capital, e incluso que el capital final sería muy similar en este caso, y aquí con más rentabilidad incluso sería superior, con lo que diversificando encontraremos el equilibrio. ¿Veis la diferencia? No es rascar 2 puntos más, es tener una parte del dinero trabajando con un motor diferente. Y por eso hoy vamos a dar un mapa muy práctico, primero orden y luego optimización. Y ahora que hemos visto, recordado esa importancia de esa patita en el largo plazo, ahora vamos al dinero que no está en bolsa. Esos ahorros, refiriéndonos a la renta fija, es decir, a deuda, ya sea de gobiernos o de empresas. Y aquí todo tenéis que recordar que se ordena en dos ejes, uno que sería la duración y otro la calidad crediticia. En el extremo más conservador encontraríamos una cuenta o un depósito, que tiene cero volatilidad y disponibilidad total. Cero volatilidad significa que no fluctúa, que tú vas a ver un valor fijo y si suma, suma, pero nunca te va a restar. Y además es una deuda respaldada por un banco, que normalmente son entidades solventes, y además cuenta con una garantía externa, que sería el Fondo de Garantía de Depósitos. Y esto sería lo más estable que existe. Si empezamos a alargar un poco el plazo, aquí ya entran monetarios, que sería renta fija a muy corto plazo. Muy poca volatilidad, pero ya existe un poco. Y normalmente monetario, pues hablaríamos de deudas de menos de 6 meses, de menos de 12 meses, pero de buena calidad crediticia, insisto, muy corto plazo. Y ya si alargamos más, de estos 6 meses nos vamos a un año y medio, o de 1 a 3, pues pasaríamos de monetario a ultra corto plazo, a corto plazo. Aquí hay más potencial, pero también más movimiento. Y si además aumentamos más la temporalidad y ya empezamos a jugar más con esa calidad crediticia, con el riesgo de crédito, empresas más débiles, con más high yield, es decir, que te paga más rentabilidad, entonces ya no estás en ahorro, estaríamos asumiendo riesgo. Y aquí el error es ir a por lo que más da, cuando lo correcto es ir a lo que encaja con tu plazo. Porque si el dinero lo necesitas en 6 meses, no puedes permitirte volatilidad. Ahora bien, si tú tienes un plazo claro, por ejemplo 3, 4, 5 años, también existe otras opciones, como serían los bonos individuales. Ahí sí que estás comprando una deuda con un vencimiento concreto y sabes desde el principio qué rentabilidad tienes si mantienes hasta el final. Concentras más riesgo, pero normalmente tienes más visibilidad y rentabilidad. Y vista estas alternativas del corto o medio plazo, que hemos visto que había corto corto, un corto menos corto, ese corto medio o medio, sin saltar ese motor de crecimiento a largo plazo o a esa renta variable, vamos a poner un ejemplo con 10.000 euros.
Lo primero fundamental y más importante es ese fondo de emergencia, que si te pasa cualquier cosita, te cortan los ingresos o tienes una bajada, puedas seguir con tu vida normal. Normalmente son los gastos fijos obligatorios, hipoteca, alquileres, gastos para vivir, y como mínimo tendríamos que cubrir 6 meses. ¿Que tienes un trabajo fijo y vas muy bien y anchas Castilla? Pues 12. ¿Que eres un emprendedor autónomo y que tienes ingresos estacionarios? Pues hasta 24. Y aquí en este ejemplo de 10.000 euros, pues si alguien tiene unos gastos fijos de 500 euros, pues por ejemplo, y se quiere cubrir un año, pues tendría que destinar 6.000 euros a ese fondo de emergencia. ¿Que vive aún en casa de los padres, que está muy bien? Pues que se cubra 6, que entonces hablaríamos de 3.000 euros. Por lo tanto, de estos 10.000 euros ya tienes 3.000 en el fondo de emergencia. Lo siguiente más importante, si no era lo primero, pero primero la seguridad, hablaríamos de esa patita en el largo plazo. Un 20 o un 30%. Si estás ahorrando para la entrada de casa, pues puedes ponerlo un 10. Si no tienes tanta entrada de casa o objetivos en el medio plazo, pues puedes poner de un 20 a un 30. Si hablamos de 10.000 euros, pues 2.000 o 3.000. Por lo tanto, 3.000 en el fondo de emergencia, 3.000 en el largo plazo y hacen 6.000, pues te quedarían 4.000 euros para optimizarlos. Y no te preocupes, que ahora vamos a dejar la teoría y vamos a verlo con números reales y con gráficos, porque una cosa es entenderlo y otra verlo. Vamos al ranking. Y este es un ranking orientativo que actualizo para comparar alternativas del corto y del medio plazo. Y no es para decir, este es el mejor, es para entender qué estás comprando. Partimos de la sencillez de una cuenta remunerada, en este caso de Trade Republic, que nos pagaba el tipo de facilidad del depósito actualizado, sin volatilidad. Cuando los tipos eran negativos no te pagaba nada, no te pagaba en negativo, y ahora que pagan positivo, pues te va pagando. Después, ¿qué vimos? Que había fondos monetarios, insisto, deuda de muy corto plazo, que en principio con buena calidad crediticia, pero que teníamos dos contrincantes. Por un lado, una muestra de la banca tradicional. Estoy seguro que hay muchas más alternativas, que podíamos ver que tenían unos gastos más elevados, que tenían unas volatilidades ajustadas, pero que tenían unas rentabilidades pobres. A toro pasado en el 2025, pues no llegaron ni a la sencillez de una cuenta remunerada. Luego vimos unos monetarios más eficientes, con menos comisiones, de terceras gestoras, con también buena calidad crediticia y poca volatilidad, que en este caso dieron un poquito más que esta cuenta remunerada. Cruzando ese límite de temporalidad de monetario, insisto, menos de 12, menos de 6 meses, nos fuimos a la renta fija de corto, ultra corto plazo. Aquí podríamos ver ultra corto y en cambio aquí teníamos una alternativa de VS pues que iba de 0 a 5 años. A toro pasado vimos pues que estas alternativas nos daban más que estos monetarios eficientes. Todo y que también tenían volatilidad. Los monetarios eficientes normalmente no tenían ningún día pérdidas y aquí ya podíamos encontrar algún bache. Y cruzando el charco o rizando el rizo, nos encontraríamos fondos de autor mucho más especulativos, donde la calidad crediticia ya no era tan buena, ya tocan quizá grado de especulación o emisores con menor calidad, y además jugaban más con la temporalidad. Aparte de ese corto, pues tenían un poco de emisiones más en el medio y en el largo. Con lo que aquí podríamos ver a toro pasado la rentabilidad que nos han dado, pero tenemos que recordar que por el medio ha habido baches. Y ahora sigamos con algunas imágenes para entenderlo del todo. Supongamos que nos interesa este Groupama Tresorería. ¿Qué comportamiento ha tenido? Podríamos ver en la gráfica del último año, pues que tiene un comportamiento bastante rectilíneo, en dientes de sierra. Y entonces desde Investing podíamos ver la cotización diaria. Vemos que puede sumar poquito, pero que cada día va puntuando. A ver, ¿en las semanas siempre ha puntuado en positivo? Pues en las últimas semanas sí, no ha habido ninguna semana en negativo. ¿Y los meses? También, todo en positivo. Con lo que vemos que nos da estabilidad para ese corto plazo. Y alguien que tenga un fondo de emergencia hasta 6 meses, no es para que lo ponga todo, porque el dinero mañana con un monetario no lo tendría, pero ya podría diversificar una parte si quiere optimizar y realmente vale la pena. Pero sobre todo lo que tenemos que entender es el comportamiento, y si a ti te va mal, no si te va bien, porque si te va bien, pues viva todo. Si te va mal, si te va a afectar negativamente. Y ahora saltamos de escalón, estamos en los monetarios eficientes y nos vamos a ir a esta renta fija corto plazo. De entrada ya podemos ver, a diferencia de antes, que esto era una recta o casi recta, y aquí ya tenemos algo más de curvatura. Si nos vamos al último año, pues ¿qué veríamos? Que si por ejemplo hubieses entrado a finales de marzo, pues hasta principios de mayo hubieses tenido tu dinero en negativo. Y aquí unos baches pequeñitos, pero has tenido baches. Pues del 7 de octubre, pues no hubieses visto tu dinero en positivo hasta finales de octubre, o mejor dicho, hasta principios de diciembre. Y ahora contrastemos esa cotización. Si nos vamos a los días, ¿qué vemos? Y hay días negativos. Aquí palmabas casi un 0,10. Sumas, pero también pierdes. Si nos vamos a la semana, antes en el monetario no había ni una semana en negativo. Aquí, como hemos visto en el gráfico, que ni sin truco, ni trampa, ni cartón, pues vemos semanas en negativo. Y si nos vamos a meses, que antes no hemos visto, pues aquí sí que tienes algún mes peliagudo, o incluso aquí 2 seguidos. Con lo que alguien que entra y se piensa que va a rescatar el dinero en un mes y justamente hay un evento de crédito, hay una noticia o suben o bajan los tipos de interés, pues le puede afectar negativamente. Y lo que se piensa que va a remunerar su dinero y que es muy crack y que gana dinero, cuando el motor está en el largo plazo, pues le sale tiro por la culata. Que tampoco es para hacerse pobre ni que has perdido mucho, pero es una mala experiencia y creo que innecesaria.
Con lo que está claro que en esta renta fija a corto plazo tenemos más potencialidad de rentabilidad, pero tienes que jugar más con tu tiempo. Como hemos visto, ya no es esperarte un día o una semana, puede ser un mes, 2 o 3. Y ahora rizamos el rizo y nos vamos a uno de estos fondos de autor, por ejemplo el Carmignac, que el año pasado nos dio casi un 7. Y mirando la gráfica, si miramos atrás, pues podíamos darnos cuenta, estoy hablando antes de la subida-bajada de tipos, pero que nada es gratuito. Tú aquí estabas subiendo mucho, pero justamente en diciembre del 21 llegas a invertir y tuvieras que tenido que esperar más de 2 años para ver tu saldo otra vez en positivo. Y hacer la siguiente reflexión, si ese dinero era para una entrada o para un coche, ¿compensa? Y no es que sea malo, es que juega otro juego y por eso el plazo manda. Cuando los tipos suben rápido, estos productos se mueven y a veces hay sorpresas, como hemos comentado, eventos de crédito, tensiones geopolíticas, cisnes negros. Y luego aquí en el último lugar he puesto como una pequeña novedad que para mí no es ni chicha ni limonada. Podemos ver gastos ajustados, podemos ver que es mucho más volátil, pero podemos ver unas rentabilidades que no están muy acorde. Este año ha empezado bastante bien, pero el año pasado fue insuficiente o no brilló ni con la sencillez de una cuenta. Y en este caso está mezclando muchas duraciones. No son malos, pero tampoco están optimizados para nada concreto. Ni para el corto, ni para asumir volatilidad con sentido. Y en Morningstar podríamos ver la composición de la cartera y nos damos cuenta que tiene muy buena calidad crediticia, pero que el calendario de vencimientos pues es muy dispar. Tienes tanto peso en el corto plazo, en el medio, en el largo y lo tienes todo público. Lo que esto hace que la rentabilidad pues no brille por su ausencia y que encima sea volátil. Y como podéis ver, tiene muy buena calidad crediticia, pero otra vez, recordar esos dos ejes. Tenemos uno estático, muy buena calidad crediticia, pero no paras de moverte en el otro eje, que es la temporalidad, pues puede parecer conservador, pero aquí lo mismo. Entras en junio del 25 y no recuperas hasta octubre. Y si echamos más atrás, pues a diferencia de los monetarios, que igual palmabas un 1, un 2 o un 4, pues en este, que es renta fija un poco más amplia, pues puedes perder pues ya un 20, etcétera. Y después hay otra utilidad que mucha gente no contempla, tener una parte del corto o medio plazo con operativa ágil, porque si viene un retroceso fuerte y tú quieres mover una parte, con los fondos tardas 1, 2 o 3 días y con un ETF puedes actuar en el día. Y eso, cuando hay volatilidad, cuando el mercado se mueve mucho, cambia mucho las cosas. Y siguiendo con este ranking, pues veríamos aquí en este apartado entre medio, pues este apartado de ETFs. No son fondos de autor, no intentan adivinar nada, siguen un índice, una estrategia concreta. Y aquí también había como una pequeña división. Podíamos encontrar estos que tienen unas volatilidades muy contenidas, que sería similar a un monetario, en este caso a la tasa overnight, que incluso el año pasado no llegó o fue muy similar a la sencillez de una cuenta. Y luego podíamos encontrar lo que llamo, y que os hacía gracia, monetarios vitaminados. ¿Por qué? Porque en el caso de Pinco, aparte de tener muy corto plazo, también tenía un poquito más en el medio y largo. Tampoco multiplica por 2 la rentabilidad, pero sí que es un poquito más volátil. Y a la vez también vemos que igual se acerca más a esta renta fija corta con monetario, porque nos dio un poquito más de rentabilidad el año pasado. Y aquí, con estos ETFs, estamos atacando la parte concreta de la cartera, no de todo. Una parte que quizás quieres tener lista para cuando el mercado se ponga interesante, y ahí la agilidad importa. Ahora bien, si vas a utilizar ETFs para esta parte, no simplemente es darle al botón y ya está, porque estás en el mercado. El precio cotiza, es decir, que fluctúa, y dependiendo del momento puede haber más o menos liquidez. No hace falta volverse loco, pero hay 3 cositas básicas que conviene mirar. Una, que haya movimiento, que la diferencia entre el precio de compra y de venta no sea absurda y que no esté solo en el libro. Y esto es lo mismo que el volumen, el spread y profundidad, pero explicado en castellano normal. Y para que veamos esto, entramos a Freedom, que es el patrocinador de este vídeo. Aquí, por ejemplo, ya me he creado diferentes listas, en este caso una lista de ETFs a corto plazo. Si nos interesa una emisión, por ejemplo, esta del Pinco, este monetario vitaminado, podríamos seleccionarla, podríamos ver la gráfica, el mercado estará abierto, pues un poquito los datos de los últimos meses y semanas, y aquí también podemos ir a consultar ese kit. Y recordar que todo empieza por la lectura, al menos interesarnos en qué se basa, en qué invierte, no invierte, recordar ese índice de riesgo, que no está exento de riesgos, y un poquito más abajo pues siempre se pueden comprobar esos costes, que en este caso son bastante ajustados. Ya lo que íbamos, antes de operar pues tienes que ver que haya volumen. ¿Qué significa? Pues que durante el día de hoy pues se ha negociado más de medio millón de operaciones. Si vamos a un ETF muy concentrado o poco líquidos, tenemos que vigilar para que nuestro precio de ejecución sea el que realmente hay en el mercado o el que deseamos. De la misma manera, desde la pantalla anterior, aquí tenemos un menú, donde aquí también podríamos ver el volumen de operaciones, y aquí también podríamos consultar lo que hemos comentado, el spread y la profundidad. Ver en este libro dónde están las siguientes operaciones esperando hacer la transacción y comprobar que este spread, pues que si hay volumen, tiene patrimonio y hay operativa, pues se será ajustado y será un gasto más negligible que nos afecte. Pero no hay duros a 4 pesetas y siempre tenemos que comprobar la operativa de cualquier emisión. Y cuando trabajas con ETFs más pequeños o más específicos, este no es un detalle menor.
Otro punto fuerte para mí es que desde el perfil ya puedes ver todas tus posiciones y todos tus saldos, ya sean en euros y en dólares, y puedes organizar todas tus posiciones. Aquí tengo tanto ETFs, acciones, bonos y bien separadito, lo que serían los dólares de los euros. Y además puedes exportar en Excel pues todas tus posiciones, el movimiento de las transacciones para esas comisiones o el movimiento del dinero, pues si tienes que tener en cuenta esos dividendos. Está regulado en Europa y los valores están custodiados a tu nombre, con la protección del Fondo de Compensación de Inversores de Chipre hasta 20.000 euros. Además, es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo que cotiza en el Nasdaq, lo que añade un extra de transparencia. Tienes acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Y en su apartado que comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, así como una selección de acciones, bonos y ETFs. Y aquí puedes encontrar grandes índices como el S&P 500, MSCI World, FTSE All World u otras alternativas, tanto de renta fija, monetarios como estamos viendo hoy, o de dividendos, sectoriales o concentrados. Y recordaros su promoción de bienvenida, con la que podéis conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de TES hasta $800 cada una. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Y aquí podéis ver la selección de acciones, algunos gigantes como BlackRock o algunas más económicas. Es aleatorio, pero siempre suma. Os dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y una vez presentado todos los contrincantes, pues podíamos ver el ranking, cómo quedó el año pasado y cómo ha empezado este 2026, que de momento los tiros van por el mismo sitio. Podíamos ver pues esta renta fija más especulativa con más largo plazo, ya sea de la mano de Carmignac o del MAN, pues que están destacando. Este está destacando este año, pero lo obviamos. También veríamos como este DVS con un poquito más de duración, que también ha rascado bien, el Damundi. Y de momento los monetarios, pues sin sorpresas, podríamos ver que un poquito más que la cuenta y la banca tradicional, castaña. Visto esto y para que no se quede en teoría, te voy a enseñar un caso real, porque todo esto solo tiene sentido si encaja con tu estructura, no la del otro, con la tuya. Y en este caso vamos a ver la cartera de mi mujer, muy simple, sin fuegos artificiales, y la vamos a seguir desde junio hasta hoy. Y ahora nos encontramos en el Excel cuánto poner en un fondo, gratuito sin registro, que lo dejaré en la descripción del vídeo. Y todo el mundo que lo quiera utilizar o manipular deberá ir al archivo y hacer una copia. Yo exactamente estoy en otro, estoy en la copia de una copia porque la estoy destrozando y quiero que la vuestra esté intacta, pero tenéis que replicar aquel. Entonces, todo punto de partida empieza un poco por tomar conciencia y ordenar nuestro patrimonio, es decir, con tu cartera de inversión. ¿Y tu cartera de inversión qué es? No es un portaaviones, no es un ordenador cuántico, sencillamente es inventariar las posiciones que tenemos. En este caso ya hemos hablado de separar bien el corto, el medio y el largo, que lo podemos hacer por las diferentes familias de activos. La renta fija ocupa este medio y corto, pero este corto, renta fija, recordad que hemos hablado de monetario, y luego ese largo plazo. ¿Qué pasa o deja de pasar? Pues que en el punto de partida de mi mujer lo tenía todo el fondo de emergencia y los saldos restantes en CaixaBank y sí que tenía un plan de pensiones de renta variable, con que inventaríamos estas posiciones. Tenía un saldo de 12.674 y veíamos que tenía pues casi un 30% en este largo plazo y pues y la diferencia en el corto. Y aquí ya es cuando saltamos a agosto, cuando decimos los primeros movimientos. Ella no es agresiva, ella es conservadora, pues sí que diversifiqué una parte en ETFs conservadores que hemos visto, en este caso el de iShares, y por otro lado el Xtrackers de Overnight, que replica las tasas de interés. Y adicionalmente le puse una puntillita en Bitcoin de su patrimonio, sin superar el 5%, pues le hice una aportación. Con lo que vemos o que dejamos de ver, pues que su motor del largo plazo, este plan de pensiones con una rentabilidad media del 12,23 en junio, pues vemos que en agosto ya ha subido un 14. De ganar pues 756, perdonad el mareo, pues ya ganamos 985. Y esto parece que iba viento en popa. Nos vamos a noviembre. En noviembre, ¿qué pasó? Dejó de pasar. Que aquí ya hemos visto que Bitcoin cayó un poquito, pero ella siguió aportando a su plan de pensiones y podemos ver cómo de agosto de ganar 985, aquí vemos que está ganando 1438. ¿Cómo es posible si no subieron los mercados ese 40%? Pues es posible porque lleva aportando desde el 2021. Ya son 4 años y estamos hablando de una TAE de 4 años. Por lo tanto, cuando te suben 3 puntos, pues 3 por 4, que no se calcula así, porque se tendría que calcular en interés compuesto, pues hablamos de diferencias de 8 o 10 del total. Traducido, que aquí sí que nos damos cuenta que dentro de todo su patrimonio, estamos hablando de 13.000 euros, pues este 30%, 35, 25 va fluctuando, vemos que realmente le está dando un motor, un crecimiento. Porque en esta foto vemos que ya tiene 1.400 euros, no son ni 100 ni 200, es pues un 44% de la aportación inicial que ya está trabajando junto con ella. Y ahora viene cuando lo matan, que hacemos la foto de este 17 de febrero de 2026. ¿Qué ha pasado y ha dejado de pasar? Aquí ya enseño un poco las rentabilidades. Pues que Bitcoin se ha pegado un castañazo.
Y en este caso, ¿qué hice? Pues volver a comprar sin superar ese 5%. Espero vuestros comentarios para tratar el tema de rebalanceo. Yo soy bastante... no me gusta restringir con el rebalanceo. En todo caso lo hago en positivo. Cuando hay caídas y confío en el activo me gusta comprar más barato. Pero si está subiendo, está por arriba, normalmente no me gusta cortarle la cabeza. Lo que os quiero decir, que igual que todas las fotos, disculpar el mareo de la pantalla, pues el saldo final iba subiendo, ¿no? Entre lo que ella ahorraba se iba revalorizando, ¿no? Empezamos en junio con 12.674 que había aportado 300 euros. Aquí ha aportado más, pero también había subido más. Noviembre, 13.569. Y aquí es cuando retrocedemos un poco. Entre lo que ella ha acabado de aportar de noviembre al plan de pensiones ahora, son 150 euros 200, entre lo que ha caído Bitcoin y entre la revalorización, pues tendríamos esta foto. ¿Y qué nos damos cuenta? Pues insisto, que el verdadero motor pues es esta patita de renta variable en el largo plazo. Igual no es el mejor ejemplo y ojo, que es un plan de pensiones pero que no está ahí por casualidad, que es uno que precisamente lo hace bien y lo podemos comparar hasta el momento, pues un S&P 500, un MSCI World, con estos índices que recogen las mayores empresas del mundo. Pero lo que os quiero trasladar es esto, aquí estos 1.300 euros respecto a todo el capital, hablamos que ha puesto 3.000 euros y que tiene 1.300, es un 40% con este interés compuesto que le irá ayudando en los próximos días y meses. Y en cambio estas posiciones más estáticas, como ya hemos visto, está claro que mejor que aquí me pague un 2, un 3 o un 4, pero tienes que entender los riesgos por volatilidad y por las necesidades que puedes tener, y entendiendo que aquí el interés compuesto ni en el largo plazo va a ser muy bollante, insisto, que se puede optimizar, pero que en este caso, en esta cartera tan sencilla, pues ya le he complicado un poco con Bitcoin, y entendiendo que el motor es más esta renta variable, pues prefiero perder tiempo en esta parte y dejarle esta con cierta rentabilidad, como hemos visto de manera táctica, pues si hay alguna caída suculenta, pues poder intentar ampliar más a renta variable, pero sin obsesionarnos. Y lo que hemos comentado, que cuando todo sube viento en popa, pero que los mercados no son líneas rectas, no todo sube infinito, y que retroceda no significa que está mal, es que el mercado está respirando y tenemos que convivir con esa volatilidad. Cuando empiezas lo puedes llevar peor, pero cuando ya llevas un poco de tiempo, las crisis y los auges pues van ocurriendo y tú te vas desplazando y vas teniendo esa rentabilidad media más agradable, pues la verdad que es mucho más fructífero o agradecido. Y aquí podríamos ver el resumen de posiciones, es decir, lo que os comentaba, aquí podríamos ver como que este estaba perdiendo, no, porque ha percibido dos dividendos que aquí abajo los tenéis. La rentabilidad que tenemos, un 1,49, descontando las comisiones, que ya lo he puesto por aquí, pues tendríamos un 1,41. Pues en medio añito, pues está bien, una remuneración adecuada, aquí también. Y aquí sí que tenemos el palo de Bitcoin. En este caso, todo y que doblé la posición, es decir, yo la primera compra la hice en junio del 25 y el 9 de febrero amplié. Pero esto hay que ir ojo, ojito, que aunque parece que puede ser trading, no, tenía cierto método o cierto control sobre ese porcentaje del 5% de la globalidad. Y en este caso, si nos vamos a comercializar y bajamos, pues podríamos ver la operativa en la gráfica que hemos tenido. Y en el caso de Bitcoin, pues más vale una imagen que 1000 palabras. Podríamos ver la primera compra y podríamos ver la segunda compra que la he hecho cuando estaría consolidando los máximos anteriores, pero no me he vuelto loco y aquí compré 11 títulos a un precio y aquí he vuelto a comprar, pero con menos capital y sin que en el momento concreto de hacer la compra, insisto, superare más del 5%, porque la caída del 40% sobre el 5% me representa sobre ese capital un 2,5%, pero siendo un cambio de tu capital cuando ves la cartera y estás viendo qué importe o estás midiendo el importe, pues insisto, le pones como si fuera otro 2.000 o 3.000 euros, pues puedes darte un sobetón importante. Y solo falta que luego necesites el dinero para consolidar pérdidas. Y después hay muchas personas con mucho miedo de esa inflación y vamos a repasarla en este expediente desde junio hasta ahora y si os parece interesante en función de vuestros comentarios, pues la iremos siguiendo y repasando en el canal. Su capital inicial eran 12.674 euros. Entendiendo, teniendo en cuenta un IPC estándar medio del 3%, ella para no perder poder adquisitivo, insisto, no para ganar dinero, para no perder poder adquisitivo te vendría que ganar 380 euros. El punto de partida era en junio, con este capital, y el PPI ya tenía esta ganancia, para no hacernos trampas al solitario. Sobre este capital un año hemos dicho 380. Pues de junio ahora, que ha pasado medio año, 7 meses y medio, pues en nuestro caso real hemos ganado 164 y se supone que no estaríamos compensando la media de este IPC. Pero si vamos a ver realmente cuánto ha sido el IPC real, pues de junio del 2025 a enero de 2026, nos daremos cuenta que es un 0,5, con lo que serían 63 euros que tendría que haber ganado para no perder poder adquisitivo, y en este caso nosotros estaríamos ganando a mi mujer 164, con lo que le sobran 100. Insisto, no se va a hacer de oro ni rica, pero en todo caso no está perdiendo poder adquisitivo y estaría creciendo un poco. Y aquí, por supuesto, lo que decíamos, el mercado respira, hay volatilidad, todo el mundo tiene que tener una estrategia y por eso también podrá dormir tranquilo y tendrá cierto control.
control. Y es que si nosotros miramos la evaluación media, por ejemplo, al 28 de noviembre, que fue la foto que hemos visto que teníamos más saldo, un 17 TAE, todo fantástico, pues claro, en ese momento la ganancia eran 432. Pero no puedes estar revisando las posiciones cada día, porque como el mercado se mueve y fluctúa, pues no tendrías nada claro. Por eso, 2 veces al año, una vez al año, pues está bien sentarse, repasar esta configuración de la cartera, ver qué porcentajes y ver si tienes que hacer algún ajuste, pero no volvernos loco cada día ni cada semana, porque nos volveríamos tarumba. Y como habéis visto y no me quiero repetir, en este caso se podía optimizar más, que podía aquí buscar posiciones intermedias tal. Sí. ¿Qué hace falta? No, ya me complico yo por mi lado más, pero es para que veáis que entre los extremos todo el mundo encontrará el equilibrio. Y aquí se ve claro el mapa. El corto y el medio plazo te dan estabilidad y el largo plazo te da crecimiento. Y esto es una estructura que te permite dormir. El error es intentar que este corto te haga el trabajo del largo y el error contrario, pues es usar el dinero del largo para algo que necesitas en 6 meses. Primero, orden, fondo de emergencia, esa patita en el largo plazo y después, si eso, optimización. Si este tipo de vídeo contenido te gusta o te parece útil, agradeceré un buen like, que te suscribas si aún no lo estás, pero suscríbete por favor y compártelo con aquel que lo pueda necesitar. Que nos vemos muy pronto con más y mejor.